Buenos días, buenos mediodías. Sean todas y todos bienvenidos a un encuentro en vivo más de Palabra Lúcida. Sábado al mediodía de Argentina y 9 a las 12 son acá, 12:02, 9 de la mañana en México, en donde se encuentra nuestra invitada del día de hoy, a quien, bueno, espero que se conecte y mientras lo hace, aprovecho para saludar a quienes están llegando a este en vivo. ¿Qué tal? Saludos. Ojalá nos dejes un mensajito, nos cuentes de dónde te conectas. Eh, Quiero hacer una invitación especial, gracias, y es a que esta comunidad en crecimiento, hola, puntos y colores, saludos también para ti, mucho gusto. Soy Carmen Elena Villacorta, fundadora de este proyecto hermoso que promueve la conciencia en la comunicación. Carolina, saludos también para ti. Bueno, les cuento que esto se está poniendo bueno, se está poniendo lindo, se está poniendo interesante. Esa es la idea. Nuestra comunidad en torno de pensar nuestra comunicación de manera personal y colectiva y de ser más conscientes de lo que decimos, de cómo lo decimos, de habitar las palabras que somos y nos hacen y crean el mundo que nos rodea. Esta comunidad, Palabra Lúcida, está creciendo rápidamente y se está poblando de personas fascinantes, porque yo me tomo el trabajo de mirar, pues en los perfiles que están abiertos, hay muy diversos tipos de artistas, de personas que se dedican a la artesanía, al tejido, a procesos de sanación desde diversas modalidades terapéuticas, hay agrónomos, hay personas que se dedican a cultivar la tierra, hay fotógrafas y fotógrafos, hay cineastas, gente que se dedica al arte en las producciones audiovisuales. Hay una inmensa gama de oficios, personalidades, nacionalidades. Hay gente en España, en diferentes puntos de Argentina, en México, en Colombia, en el Caribe. Ay, qué lindo que se sumen, que vengan, que quieran escuchar, que chusmeen, como se dice acá en argentino. Así que hay, bueno, eso que les cuento, personas encantadoras, fascinantes, interesantes, lindas, viajeros y viajeras que van poniendo fotos de los distintos lugares que van visitando. Así que si ustedes tienen ganas de ser invitados e invitadas a este espacio, a los encuentros en vivo de Palabra Lúcida, para conversar, es un conversatorio espontáneo, en vivo, no guionado. Es una invitación a recuperar el placer de la conversación o a, no sé si recuperar, o a disfrutar, a vivirlo, a conocernos, a intercambiar, a saber quiénes somos, a que de pronto las personas que los conocen y las conocen a ustedes quieran escucharles. Creo que hay que aprovechar estas posibilidades que la tecnología nos brinda hoy, de conectar con personas que están distantes geográficamente y con quienes sin embargo compartimos un montón de gustos, un montón de afinidades, el amor por la poesía. La mayoría de ustedes está llegando a esta cuenta gracias a un reel que se volvió viral, que es de esa poeta polaca magnífica. Aquí tenemos ya a Márgara, a ver, quién va a subir a la llamada.
Cari, flaquita, ella es nuestra amiga. La invitación queda hecha. Si tienen ganas de que les extendamos la invitación a este encuentro en vivo, por favor, no se limiten y no sean tímidos ni tímidas. Búsquenme, búsquennos y cuéntenos qué quieren y lo agendamos y están todas y todos invitados. Es una comunidad de diálogo, es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de crecimiento en la que yo estoy teniendo la gran suerte de contar con el apoyo de, pues, de mi familia. En principio, a una quien la apoya, pues la familia. Entonces, Márgara, que es una hermana mía, no de sangre, pero sí de vida y de opción, aceptó y apoya este proyecto desde su origen y entonces por eso la tenemos acá y es nuestra invitada. Gracias, March, por estar acá. Qué hermoso, qué lindo tenerte. Se ve que en Tepos está frío, como también está frío por acá en Jujuy. Hola. Bueno, nosotras les cuento, te cuento que tenemos a una audiencia bastante linda, interesante que está acá. Entonces yo, que no nos conoce la mayoría, excepto Karin. Y entonces les cuento que nosotras dos, pues somos colombianas que no vivimos en Colombia. Así que, pues, estamos en los extremos del continente porque Márgara está en México, en un lugar maravilloso de México que es Tepoztlán, en medio de un bosque, hizo su casa y vive ahí con su hija y con su compañero. Y yo me casé con un argentino y vivo en Argentina, en un lugar maravilloso también, en Jujuy, en el noroeste argentino, en la frontera con Bolivia, en la precordillera andina. Entonces, bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo está Tepos? ¿Cómo está tu casa? ¿Y cómo estás tú, March, hermosa? Hola, ¿cómo estás? Pues un poquito nerviosa porque nunca he estado en tus, bueno, en una conversación así, ¿no? En el público, al público, al aire. Pero bien, aquí está el clima frío, recién tuvimos pues una temporada de seca muy fuerte pues en todo México y acá se sintió muy fuerte y hace como un poquito más de una semana entró la lluvia y lo cual trae sobre todo en esta zona un poco de frío, pero pues estamos muy contentos porque por fin llegó la lluvia. Por fin llegó la lluvia, ya está todo reverdeciendo, hay mucha agua, pues yo vivo en el bosque, como ya tú lo dijiste, entonces pues está todo aquí, aunque frío, muy hermoso. Sí, bueno, yo también me he ido amigando, como se dice acá, me he ido amigando con las estaciones, porque en Colombia nosotras no tenemos estaciones, no marcadas de esa manera como tan brusca, tan fuerte que sí en el Cono Sur. Aquí alguien muy linda de Chile nos está saludando, hola, y en Chile también estaciones bien marcadas, ¿no? Una diferencia bien grande entre el invierno y el verano y eso. Entonces yo me he ido acostumbrando, pero bueno, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, acá estamos, ¿ven? Por eso estamos así, abrigaditas Y y en el frío de abrigadita. los ex- Y te digo, el cambio de clima fue brutal. O sea, hubiera sido esto hace 2 semanas, me ves aquí así en short y así casi Sí. sin ropa, porque amanecíamos así con temperaturas altas, incluso en el bosque, mucho calor. Pero llegó la lluvia y de un momento a otro la temperatura cambió muchísimo. Mm. Es todo un tema ese, de verdad. Sí. Lo del cambio climático está muy fuerte, porque también eso, unos cambios de un día para otro. O sea, acá, incluso el mismo día, por la mañana, tienes así un sol y un calor o un frío tremendo y de repente empieza a subir la temperatura y es como, wow, ¿qué pasó? Está fuerte, ¿no? Es como todo un tema para charlarlo. Si hay alguien que sepa del tema, le invitamos a todos los temas son bienvenidos en Palabra Lucía, todos los temas son importantes. Entonces, vamos a hablar de ese tema, el tema del cambio climático. Es todo tremendo. Acá en Argentina ahora tenemos un presidente que niega el cambio climático y eso es muy grave, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de cosas más lindas, por favor. Vamos a empezar
las últimas historias que yo pude ver en tu WhatsApp, porque me encantaron y porque tienen que ver totalmente contigo, y es que yo creo, y esta es la presentación más, digamos, profesional que voy a hacer de ti, creo que eres alguien que vive el arte con un compromiso social muy fuerte. Y eso me parece muy hermoso, o sea, como que yo que he podido atestiguar toda tu trayectoria desde el principio, em, pues no ha habido una búsqueda como del ego del artista, que puede ser muy fuerte, ¿no? O sea, cómo yo proyectarme, sino cómo crecer artísticamente y en comunidad y con las infancias, ¿no? Y ha sido desde hace muchos años docente y tallerista y alguien que ha estado comprometida en enseñar arte y de vivir, o más de enseñar, de disfrutar el arte con las y con los niños. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues tú lo dices mucho más bonito que yo, pero sí, sí, hay mucho desierto ahí. Este, pues no fue algo como que yo me propusiera, fue así como que un poco la vida me fue llevando. También ha habido un poco de esta parte, pues de la búsqueda artística, sí, un poco desde el ego, porque pues siempre creo que en todo lo que hacemos hay algo de eso, pero sí, o sea, me refiero más como a esta búsqueda artística, pues también desde la producción, ¿no? De obra. Sin embargo, pues sí ha habido como un poco cierto desencuentro como con este mundo del arte, de buscar el reconocimiento, de buscar ese reconocimiento como en términos comerciales, en términos de, pues, de exponer tu obra, ¿no? Como es difícil, ¿no? Ese camino de los y las artistas. Y pues yo igual lo sigo llevando de otra manera, como mucho más tranquila y lenta, por decirlo así. Y a su vez, pues siempre desde muy, muy, muy joven, así desde los 23, 24 años, empecé a enseñar, ¿no? Como en principio fue como algo, pues así, como un primer trabajo, ¿no? El típico que acabas de salir de la universidad, sale tu primer trabajo que es en una escuela y pues empecé a trabajar ahí como profesora. eh, y ya, y de ahí pues me seguí, ¿no? O sea, tengo pues muchas experiencias. La verdad, también tengo que decir que esa primera experiencia no fue muy grata porque era en una escuela muy grande, con muchos niños, con muchas horas a la semana, con un muy mal sueldo, ¿no? Como pues, entonces no fue grata en el sentido que, pues que fue difícil. Sin embargo, también fue de muchísimo aprendizaje, pero de muchísimo, o sea, ahí fue que yo entendía, bueno, pues de esto se trata enseñar, ¿no? Como que vi muchos de los matices de la enseñanza del arte y eso también me permitió como un poco, pues ir eligiendo lo que yo quería y lo que no quería, ¿no? Muchas veces más adelante hice cosas que tal vez no, pues no quería tanto hacer, pero que igual me siguieron llevando a entender qué era lo que sí quería. Y hoy en día, pues hago en gran parte, pues lo que me gusta, ¿no? Y tengo el privilegio, he tenido por lo menos en los últimos años el privilegio de, pues de elegir qué cosas quiero hacer y qué cosas no. Y pues entre esas he estado haciendo un proyecto muy bonito que me hace muy feliz y que me nutre mucho y que además es un proyecto que yo soñé, así como que lo soñé y lo he podido hacer y ha sido pues un regalo de la vida, ha sido maravilloso. Y es un proyecto que se llama Festival de Artes Infantil y Juvenil de Tepoztlán y llevamos, bueno, el proyecto ya existía y yo entré como a, a coordinarlo, a dirigirlo y ha sido pues muy bonito porque he podido como poner mucho de, pues de mi visión ahí, ¿no? O sea, se me ha permitido darle como el enfoque que yo quiero,
y pues básicamente se trata de llevar talleres artísticos a las escuelas públicas de Tepoztlán, que aunque en el programa educativo de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública de México, hay una asignatura de arte y hay unos contenidos de arte que los niños deben ver. En muchas de las escuelas públicas eso no sucede y entonces pues nosotros vamos y llevamos el contenido artístico, no desde el programa de la SEP, o sea, no nos basamos para nada en el programa de la SEP. El perfil del festival es contratar artistas que tengan pues una, sí, como una visión también educativa en su práctica y que a partir de eso puedan compartir distintos temas y experiencias con los grupos de niños y niñas. Entonces, pues eso hicimos ahorita todo el ciclo escolar, fueron 15 talleres en distintas escuelas y la semana pasada tuvimos el cierre, que fue un encuentro de escuelas, de talleristas, una exposición y fue maravilloso. Así así se veía y me parece muy lindo que lo nombres como, como un sueño que se concretó, como algo que habías proyectado, como que yo siento que pues, eso es un aprendizaje que la vida nos da, pero con los años, ¿no? Que los sueños se cumplen. Sí, Digo, que no es, o sea, al principio, como, como en esos 20 y uno está en la búsqueda y aprendiendo, y estás también como con muchas ansiedades, ¿no? Con muchas ansiedades y, no sé, sí, aprendiendo, aprendiendo a vivir. Y como que ahora, como en esta medianía, digamos, está muy bonito eso, como, como cosechar lo que has venido haciendo porque pues también que los sueños se cumplan significa todo un trayecto y todo un recorrido y saber lo que quieres, es que no es fácil eso, pero luego empiezas a ver que se puede concretar y creo que eso es hermoso, ¿no? sí, exacto. Eso también. Siento que pues tiene que ver ya como con la experiencia, también un poco con la trayectoria, bueno, con, sí, pues con la madurez, con la madurez que te da la vida misma. Eh, y sí, el tener claro lo que quería. Eso también fue muy importante, porque sí, tal cual, yo estuve como, pues sí, los 20 y los 30 pues como en muchas búsquedas, pero como tú lo dices, muchas marcadas por la ansiedad, ¿no? Por la ansiedad de hay que hacer, hay que ser exitosa, ¿no? Hay que generar dinero, hay que, como un deber ser que genera mucha ansiedad, como en el campo profesional, y que sí, que ahora pues hay como otra mirada y otra manera de pararse frente a lo que uno quiere. Entonces, pues eso es muy bonito. Qué hermoso. Me encanta y se ve, o sea, vi unas imágenes, ¿no? No, no, pero era como muy evidente que había como una armonía muy grande allí, como que estaba pasando cosas muy importantes y lindas en ese espacio. Así que qué lindo, March. Me alegra un montón. Y vamos a retroceder mucho en el tiempo ahora con esta pregunta que te voy a hacer. Cuando tú pensaste en viajar a México para hacer tu maestría, ¿también pensabas que ibas a hacer una vida en México y que ibas a quedarte ahí? ¿Cómo fue No, esa para nada. decisión? ¿Por qué México? Para nada. Pues yo tengo una conexión con México, siento que de toda la vida, o sea, ahí sí que me voy a remontar a mi infancia, que tú también ya lo hiciste en la presentación que escribiste ayer, que me encantó. Qué linda, qué lindo texto que escribiste. Este, mm, pues porque mi mamá vivió en México en su juventud. Entonces yo, sí, cuando yo nací, pues claramente ya mi mamá estaba en Colombia y yo tuve mi infancia en Colombia, en Bogotá, pero mi mamá pues siempre desde el día cero, yo creo, pues me habló de México, ¿no? O sea, y comíamos comida mexicana y mi mamá pues siempre hablaba de México y de cómo había sido su vida en México, vivió en la Ciudad de México, creo que como entre, o sea, como en los años 60. De hecho, ella estuvo acá en el 68, aunque pues no estuvo para nada vinculada en ningún evento ni movimiento de ese momento, pero estaba acá en ese entonces.
y eso, y me hablaba pues de la comida y de sus amigas y de sus viajes. Entonces, para mí México siempre fue una referencia muy cercana. Y, pero pues ya, así, tampoco era que yo siempre me llamó la atención, me parecía un lugar que quería conocer, pero no, pues no me había planteado la opción de vivir acá. Y ya cuando terminé la universidad y estaba en este trabajo en un colegio que era como de, así, de estos colegios de 2000 alumnos, que era pues más como una empresa que un colegio, entonces ahí como que la experiencia con la educación artística, pues por eso no estaba siendo tan grata. Y pues ya, como que yo ya quería salir de ahí y quería seguir formándome, ¿no? También tenía un interés muy fuerte por hacer un posgrado en producción artística. Y sí, pues como que de las opciones que me presenté en ese momento como para, para ingresar a un programa de estudios, pues en el que me aceptaron fue en el de acá, en el de la UNAM, en la, en lo que en ese momento se llamaba Escuela Nacional de Artes Plásticas, que hoy se llama Facultad de Arte y Diseño. Y ahí pues fui aceptada en la maestría en artes visuales. Entonces, pues sí, así como que no lo pensé dos veces, o sea, fue así de listo, vas. Entonces, pues me vine para acá, pero pues el programa duraba 2 años, entonces yo siempre pensé que iba a ser el programa y que me iba a regresar. Pues decía, a lo máximo me quedo un rato más, como a disfrutar, pues no sé, a ver qué pasa, ¿no? Como que tampoco tenía muy claro, pero no, nunca creía así como que me iba a quedar. Y además, mis primeros años en México no fueron tan fáciles, también fueron un poco difíciles, pues yo estaba muy, muy pequeña, también en muchas cosas muy desubicada, y la Ciudad de México al principio me resultó muy ruda, muy ruda, muy ruda, así como que yo decía, wow, ¿qué es esto? Por más que se parecía a Bogotá, pues yo sí, yo había sido una persona como muy de toda la vida, el mismo lugar, entonces sí fue una experiencia choqueante venirme para acá, llegar, encontrar pues todas las dinámicas de la Ciudad de México. Sí me tardó justo como esos 2 años, ¿no? A agarrarle así la onda a la ciudad y sentir como pues esa magia y esa maravilla que tiene la Ciudad de México, pero que yo me tardé en vivirla, en encontrarla y en disfrutarla. Entonces los primeros años yo estaba estudiando y yo me quería regresar a Colombia. Yo decía, no, yo termino y me regreso porque yo extrañaba Bogotá, porque yo extrañaba a mi familia, ¿no? Y ya fue después ya como terminando la maestría, que pues igual terminé el programa de estudios y tenía que todavía pues escribir pues hacer mi proyecto de grado. Entonces pues eso me iba a tomar, supongo que por lo menos un año más. Y en ese entonces conocí a mi actual pareja, que es Iván, que pues él también es colombiano. Curiosamente, vine a México a conocer otro colombiano, aunque él es como muy colombiano en muchas cosas, pero también muy mexicano en otras, y él ha vivido acá pues más de la mitad de su vida. Entonces, pues también es como una parte de él es muy mexicana. Y pues ya lo conocí a él y pues hicimos como el plan de estar juntos y de quedarnos juntos y de hacer una familia. Y ese plan era aquí. Ese plan era como, sí, como que desde el principio quedó claro que ese plan de vida era acá. Y ya, y entonces pues eso estamos hablando de, ¿no? Yo llegué a México en el 2005. Ahora, y cuando lo conocí a él era el 2008, llevaba 3 años en México y era como cuando supuestamente, según mis planes, que tampoco eran tan claros, pues ya iba a ser como momento de ir pensando en regresarme, pues ahí fue cuando ya, pues no, siempre no me regresé y siempre sí me quedé. Y llegó Jacinta. Después, pues, Exacto. junto con este plan. Llegó Exacto, Jacinta también a nosotros, cambiarlo todo. además del Entonces, día que cuéntanos nos sobre... conocimos, tuvimos claro que, Iván y yo, tuvimos claro que queríamos ser papá y mamá juntos y nos
gustó mucho la idea siempre, o sea, como que éramos así felices de que nuestra hija fuera mexicana, ¿no? Porque pues ninguno de los dos es mexicano, ni él no es mexicano de nacimiento. Entonces, pues como que tener una hija mexicana nos parecía fascinante. Entonces siempre pues teníamos claro que queríamos tener una hija que fuera mujer y que fuera mexicana. Y así fue. Los sueños se cumplen. Exacto. Solamente que Jacinta trascendió el sueño, creo. Es muy divina, Jacinta. Es una pequeña mexicana muy hermosa. Sí, hermosa, Bueno, muy hermosa y que está creciendo mucho. y sí, bueno, crecen rápido. ¿Cómo ha sido para ti vivir la maternidad ahí, ¿no? Siendo extranjera, lejos de tu mamá, pues es todo un desafío. Y continuando tu trayectoria profesional, porque no la has abandonado, pero sí hubo como hierbabuena de por medio. Cuéntanos un poco todo Uy, esta sí, década. ha sido toda una experiencia la maternidad. No, para mí la maternidad ha sido un gran viaje, hermoso, además porque pues yo, o sea, también esto era una cosa como que yo desde antes de estar con Iván, como que yo siempre supe que quería ser mamá, siempre. Fue así de, nunca tuve una duda de que yo quisiera ser mamá. Entonces, pero pues también fue muy loco porque cuando me encontré con Iván, fue, o sea, tampoco, ¿no? No sé, fue como muy claro que queríamos tener una hija, o sea, no dos ni tres, ¿no? Sino una hija. Entonces fue como, pues como que eso, en eso coincidimos y pues ha sido una maternidad muy, pues muy bonita, con muchas, sí, con muchas situaciones, claro, como es común en todos los procesos de maternidad. Eh, pero sí, bueno, como los primeros 2 años, pues tuve, digamos que el privilegio de poder quedarme muy, muy apegada a Jacinta. Pues sí, trabajé desde que ella era bebé, pero poquito, así como que tuve el privilegio de poder ir retomando mi trabajo muy poco a poco, muy lentamente. Y eso, aunque pues tenía sus temas, ¿no? Económicos, porque pues no, tampoco era todo tan fácil, pero pues de una u otra manera pude hacerlo y estar muy con ella. Y cuando empecé pues yo estaba como muy, ¿no? En este viaje del posparto, de la maternidad, de estar muy, muy, como muy apegada a ella por decisión, por gusto, porque disfrutaba mucho pues sí, el verla crecer, el acompañarla y cuidarla en esos primeros años que son tan bonitos y tan únicos, tan mágicos. Este, y entonces ya cuando quería que a los 2 años entrara pues ya como a un espacio de cuidado, ¿no? Como una guardería. Eh, y empecé a buscar lugares y no, yo no era capaz de dejarla en ningún lugar. Yo era así como de no, pues como, sí, como que los lugares se me hacían muy, pues sí, muy X, así, muy sin sentido, ¿no? Como que veías a los niños y las niñas haciendo cosas que yo decía, no, ¿esto para qué a los 2 años? No es necesario que mi hija esté pues sentada en una mesa, ¿no? Haciendo, no sé, haciendo planas, haciendo círculos, ¿no? O como estos órdenes que les imponen a los niños y a las niñas en los lugares, sí, en los lugares en donde los cuidan, ya como que son muy en pro de las necesidades de los adultos, ¿no? Como es que tiene que aprender a tal, tiene que aprender a tal, pero todo eso es como un interés más del adulto que del niño. Entonces, pues eso yo lo veía muy claramente en todos los lugares a los que iba y pues no me animaba a que se quedara. Y tuve la fortuna que conocí una mujer francesa en la Ciudad de México, Albán, que pues teníamos como las dos esa misma inquietud y empezamos a hacer pues como guardería en casa compartida y ya después de un tiempo dijimos, no, pues hagamos esto como un poco más grande, convoquemos a más familias y pues así surgió una comunidad de aprendizaje que se llamaba Comunidad de Aprendizaje Hierbabuena, en donde pudimos, pues ya como tener un lugar fuera de casa con
unas maestras maravillosas que buscábamos que estuviera como muy inspirado en la pedagogía Waldorf. Entonces, pues teníamos maestras que tenían esta formación o que de cierta manera tenían esa afinidad con la pedagogía Waldorf y que la conocían y que la podían implementar. Y entonces estuvimos pues 2 años teniendo este lugar que yo en algún momento pues lo vi así a futuro y dije, no, pues voy a tener una escuela y ya iba a ser la primaria y como que sí lo alcancé a ver, pero pues luego o sea, fueron 2 años maravillosos en donde además Jacinta siempre estuvo feliz, o sea, le costó trabajo la primera parte como desprenderse pues del ritmo de estar en casa, pero después siempre fue feliz, estaba feliz, la pasaba muy bien. Y yo siento que ella se sentía, pues aunque era muy pequeña, pues esa ya es un poco más mi sensación, como que se sentía muy la anfitriona, pues muy la dueña del lugar, porque pues yo lo había creado. Entonces ella siempre estuvo ahí como pez en el agua. Era muy feliz y era muy bonito porque era pues como un lugar hecho a su medida, pero había otros niños, otras familias, había maestras, hacíamos salidas a los viveros, también había oportunidad de que los papás y mamás, si querían, se quedaran a estar un rato con sus hijos. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy bonita. Ay, es que algo le pasó a mi perro. Una experiencia muy, muy bonita. Eh, que Fausto, tu hijo, estuvo ahí también, lo recuerdo. Lo recuerdo mucho, que tuvimos la fortuna de tener, no me acuerdo si unos meses o unas semanas a Fausto, que también le costó un poquito de trabajo, pues por los apegos ahí porque también pues era muy pequeñito. Pero pues fue muy bonito que tú también te hubieras unido a la tribu de papás y mamás, que hubieras confiado, porque era un tema de confianza muy fuerte. También, pues como era un lugar así muy casero, ¿no? O sea, no, pues no era una escuela como tal, y por eso en parte fue que creo pues que ya lo dejé. Era esto, como que había familias que, pues eso, que decían, no, pues esto es como, no, o sea, no, como que no le veían la formalidad suficiente como para confiar y dejar a sus hijos ahí. Y eso empezó a ser difícil. O eso, era Mm. un lugar para los niños de 1 año a 3 años, y ya cuando cumplían tres, a papá o a mamá le daba la ansiedad de, ay, no, es que ya tiene que saber los números, ya tiene que empezar a leer, ya tiene que ir a inglés, ¿no? Entonces ya lo sacaban porque pues no era un lugar donde hicieran ese tipo de cosas. Era distinto, ¿no? Era de juego, pues de actividades artísticas, de juego, de dormir, de comer, de compartir, de pues, quizá de hacer algún trabajo con la tierra, ¿no? Pero era muy sencillo porque no, por lo menos yo y las maestras, pues no sentíamos que los niños en esa etapa de su vida necesitaran otras cosas. Necesitaban más la contención y la convivencia y la experiencia de estar ahí y el cuidado, y pues darle también a papá y a mamá la libertad de irse unas horas a continuar con sus vidas. Entonces, pues a nosotros nos funcionó perfecto ese tiempo, pero eso, pues había como un poco mucha inestabilidad de las familias que ya se querían ir porque ya sentían que su hijo a los 3 años tenía que empezar a aprender un montón de cosas. No sé, pues sí, no, ahí es cuestión como sí, de la visión de cada familia, que es pues respetable siempre, pero eso, pues eso para mí fue difícil, ¿no? Como ver como que cada familia que llegaba, pues como que no se involucraba a nivel de comunidad tanto, y pues cuando ya le dejaba de servir, pues como que se iba, ¿no? Y eso generaba mucha inestabilidad en el proyecto y mucho cansancio para mí, y también pues Jacinta eh, pues empezó a crecer y yo me quería ya salir de la ciudad. Ya, ya Eso. más allá de que yo necesitara que ella aprendiera números y letras, era más mi necesidad de salir de la ciudad, que pues no Sí, se supone por qué. Ese me tema sorprende eso.
lo Es abordaremos también ahora. es un tema que me parece importantísimo charlarlo contigo, que no sé si nos va a dar el tiempo hoy, pero definitivamente, o sea, el tema de la educación, de pensar, o sea, me sorprende un montón que me digas esto, que a los 3 años las familias querían que el niño leyera y escribiera, o sea, es muy Sí. loco, ¿no? Y Como, supiera leer el reloj. Me acuerdo que algunos me decían lo del reloj que a mí y yo, a mí eso me generaba ansiedad. Ahora sí que es claro, una palabra que está muy atinada para muchas ujú, cosas, porque era eso, el reloj. Y a mí, al no, contrario, yo decía, no, yo no quiero que mi hija sepa todavía no, el tiempo, o sea, como no, qué claro, significa el tiempo, que esté como bajo como bajo ese parámetro de ya es la hora de, ¿no? bajo De, ay, esa ¿qué hora es? Ya es la hora de, presión, porque es cuando eso la es algo. presión. Exacto, cuando eso es algo que a los adultos al final nos genera tanta presión, yo decía, ¿por qué una persona de 3 años tiene que saber leer el reloj y No, entender lo que significa esta cosa del tiempo? No, no. mientras más tiempo pase, que a lo sumo serán 2, 3 años más por privilegiada que seas, pues mientras más tiempo pase el niño o la niña sin tener ese parámetro, pues mejor, ¿no? Entonces sí. Bueno, todo hoy en día ya lo elevé, no lo había entendido de verdad, ¿no? Que es una cuestión filosófica, o sea, el pensar la educación tiene que ver directamente con qué sociedad queremos, ¿no? Porque Exacto. a qué cosas le vamos a dar prioridad, a qué cosas le vamos a dar importancia, qué cosas vamos a transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Y es muy loco que queramos transmitir esas que son un yugo para nosotros como adultos, no sé. En fin, Exacto. es todo un tema, es todo un tema, pero entonces sigamos. Entonces vino la decisión de salir de la Ciudad de México y mudarse a Tepoztlán. Eso ¿cómo fue? ¿Cómo eligieron Tepoztlán? ¿Iván desde el principio te acompañó en la decisión? ¿Fue de los dos? ¿Cómo fue eso? Eso yo no lo tengo tan claro. Esa fue una decisión, o sea, yo desde que nació Jacinta, desde que era bebecita, y vivíamos pues en un lugar muy bonito de la ciudad cuando te gusta vivir en la ciudad, estábamos muy cerca del bosque de Chapultepec, lo cual nos hacía como que pues teníamos como esa fortuna de poder ir todos los domingos al bosque. Como que la presencia de Jacinta en nuestra vida nos generó ese impulso, esa necesidad de estar más en contacto con la naturaleza. Y Jacinta era bebecita, bebecita, y yo pues eso, en posparto, pues, o sea, salía con ella por ahí a caminar, pero empecé pues como a sentir eso que cada salida con ella era como, uy, no, pobrecita, ¿no? O sea, tenía que cruzar 2 avenidas, o sea, para llegar al parque había que cruzar una avenida de 6 carriles, para llegar al bosque había que cruzar 3 avenidas de 6 carriles cada una, ¿no? Era como estas salidas con ella o pasar en el tráfico. Esto era si salíamos caminando. Y si salías en auto, pues pasar en el tráfico cuántos minutos, cuántas horas con ella en el auto, también el aire de la ciudad, ¿no? O sea, cuando también buscas actividades al aire libre, pues vas al parque, o sea, de todos modos sabes pues que la contaminación es muy fuerte. Sí, y el ritmo de la vida de la ciudad como muy, muy hostil para la crianza. Entonces, eso a mí me hizo querer, y también la crianza, como muchas veces sucede, pues también te aísla un poco, ¿no? En general, de la gente, de los amigos, del trabajo, de todo. Entonces, pues como que ya nos sentíamos de cierta manera aislados por esa crianza, pero agobiados de estar en la ciudad viviendo en un departamento. Entonces, pues empezamos como a querer eh, buscar tener una casa con jardín, como un lugar más amplio, pero pues las rentas en la ciudad con los precios de las rentas en la ciudad es difícil pues llegar a tener un espacio así. Y entonces pues empezamos a ver la posibilidad de salirnos de la ciudad. Sin embargo, pues los dos teníamos pues digamos, el vínculo laboral pues muy arraigado en la ciudad. Entonces decíamos, bueno, o nos vamos a vivir así como a una casa con jardín al sur de la ciudad, o ya
de plano nos movemos a Tepoztlán, pensando que Tepoztlán, pues como que no conocíamos mucho Tepoztlán, pero sabíamos que había, como que habíamos escuchado de familias que se habían ido a vivir a Tepoztlán y nosotros, pues puede ser. Y sí sentíamos que tenía que ser un lugar cerca de la ciudad que nos permitiera seguir trabajando en la ciudad. Entonces, por eso fue la decisión de venir a Tepoztlán específicamente, que como que habíamos escuchado que había familias como un poco en nuestra misma situación que habían venido a vivir acá, pero no conocíamos a nadie acá. Y ya, y entonces decidimos venirnos, o sea, como buscar, más bien, decidimos buscar una casa para ver si era viable y ya, y en la primera vez que vinimos a buscar casa encontramos una casa que nos encantó y decidimos quedarnos. O sea, pues decidimos rentarla y ya hacer todo el movimiento. Entonces fue como que también estas cosas que deseas y sueñas y que fluyen muy fácilmente, como que fluyó mucho y fue algo que sí, que no planeamos por mucho tiempo, fue así como planear un par de meses, tomar la decisión y sucedió. Y pues así han sido generalmente como las decisiones que hemos tomado en pareja nosotros, como que siempre han fluido así. Sí, bueno, qué lindo. Es porque son coherentes con los dos. Por eso creo que fluye cuando hay coherencia, fluye el río, digamos, encuentra el cauce. ¿Cómo es la vida en Tepos, March? Pues justo llegamos a Tepoztlán y nosotros a esto era, entonces yo pensaba que pues como era fuera de la ciudad y era en el campo y no conocíamos a nadie, yo decía pues vamos a igual a estar súper aislados, ¿no? O sea, como que yo decía, bueno, pero entre estar aislada en la ciudad y estar aislada en una casa linda, en el campo, rodeada de naturaleza, pues prefiero eso, ¿no? Y no, pues llegué a Tepoztlán y nos encontramos con la sorpresa de que aquí había todas, o sea, que no sé, muchas familias en nuestra misma situación, con niños pequeños, criando, y pues el ritmo de vida completamente distinto. Entonces, como que nos encontramos con muchas familias y personas que estaban dispuestas a convivir, porque también en la ciudad, pues sentíamos eso, ¿no? Bueno, creo que todas y todos sienten en la ciudad, pues como que nadie tiene tiempo de, de nada, ¿no? Que siempre, pues la gente está solo trabajando, que encontrarse, pues con un amigo o una amiga, pues tienes que planearlo con 2 semanas de anticipación, ¿no? Y aquí en Tepoztlán nos encontramos, o sea, eso, con que había en la escuela, en la escuela que llegamos a la que iba a entrar Jacinta, pues ya había familias, empezamos a conocer familias muy en nuestra misma situación, vecinos, y sí, como una cosa muy de convivir, como familias y amigos muy dispuestos a convivir, lo cual pues sí, nos gustó mucho, nos sentimos muy a gusto, también como menos presión en términos, también como esta cosa laboral, económica, socioeconómica, ¿no? Como esta cosa un poco del nivel de vida que la ciudad te exige tener, como que acá pues todo es mucho más relajado, más diverso también, porque en Tepoztlán hay familias de todos los lugares, o sea, hay familias de muchos lugares de México y de muchos lugares del mundo. Entonces, eso pues también le da mucha diversidad y pues como que hay muchas opciones de estilos de vida y pues eso es bonito. Y pues eso nos ha gustado mucho. Y pues para Jacinta siempre, pues ella la hemos visto crecer acá muy feliz, muy plena, pues creció en el bosque. Eh, pues yo tengo una anécdota muy bonita que es como cuando digo, pues, o sea, cuando recuerdo esa anécdota dije, no importa ni lo que haya pasado ni lo que vaya a pasar, pero pues tomamos la decisión acertada y es que donde vivimos ahora, hace unos años, ya no, pero hace unos años, como así, a 100 metros, había un terreno donde una de las vecinas guardaba sus caballos. Y entonces Jacinta a veces cuando se enojaba, se iba como cruzaba así el terreno contiguo y se sentaba en una piedra
a ver a los caballos, pero esa era la manera como ella pasaba su momento de enojo, ¿no? Entonces, pues cuando ves que tu hija tiene eso, pues ya es como, pues ya sabes que estás en el lugar correcto. Entonces, pues sí, siempre ha sido, siempre hemos sabido que fue una muy buena decisión venirnos para acá. Ha traído también muchos desafíos, han sido años intensos vivir en Tepoztlán, han pasado muchas cosas, este, pero, pero todo, o sea, pero todo al final creo que ha sido positivo de una u otra manera. Sin duda. Meditación con caballos de Jacinta, me muero, Así, divina. exacto, así de manera muy espontánea. Bueno, y hablando de meditación, vamos hacia ese lugar. Em, Cuando todavía viviendo en México, mis últimos años en México, yo encontré a mi terapeuta mexicana, a quien amo, con quien me encantaría tenerla acá, además, en este espacio. Voy a ver si lo logro. Rosa Estoy Marta, pensando cómo llegar a ella. Sí, claro, a Rosa Marta. Rosa Eh, Marta. sí, claro. Bueno, entonces yo voy a ella porque yo inicié un camino terapéutico con ella que fue tremendamente transformador para mí, importantísimo. Fue quien me abrió la puerta hacia mí misma, porque yo no había hecho un proceso de terapia así, como con tanto compromiso y con tanta honestidad como el que pude hacer con ella y en el que ella me acompañó. Y luego tú también la elegiste como terapeuta a ella y no sé si para ti también fue la primera vez y cómo ha sido todo ese camino en el que tú y yo y no, siento que, a ver, es muy importante este tema porque no siento que con todas mis amigas de toda la vida, las dos, tú y yo, somos muy amigueras y conservamos amigas de toda la vida y amamos a nuestras amigas y somos fans de las amigas y todo. Y tú sabes que pues no con todas las, o sea, no todas las amigas han sido mamás, no todas las amigas han hecho procesos de terapia y continúan haciéndolo, entonces tú y yo hemos, pues a pesar de la distancia geográfica en la que estamos, pues seguimos siendo muy hermanas y muy paralelas en ser mamás, tener una familia, ¿no? Y además estar en esa búsqueda interna o en ese crecimiento interno, en ese permanente mirada, ¿no? Hacia sí, que es todo un desafío también y todo un aprendizaje. Entonces, vamos a ese tema. Pues bueno, yo ahí como que lo primero que me dan ganas de decir es que mi mamá también es terapeuta. Entonces también es una de las cosas que a mí me mantuvo toda la vida y tu mamá también, claro. Entonces también tenemos eso en común, claro. Entonces, pues para mí también el proceso terapéutico fue algo de lo que yo siempre, pues, ¿no? Como que ahora sí que me respiraba en la nuca el proceso terapéutico. Y, y en mi época adolescente, o sea, mi primera experiencia terapéutica fue como que ya en mi adolescencia, que fue bastante rebelde, tendríamos otra charla para eso, pero sí, mi época adolescente que fue, yo creo que llegó a ser un poquito complicada para mi papá y mi mamá, pues sí, por lo que yo estaba atravesando. Entonces mi mamá pues quiso que yo tuviera un acompañamiento terapéutico. Y, o sea, sí, eso fue una cosa como de mi mamá, pero pues fue muy bonito porque, pues, por una parte, me siento que fue como, pues, como muy acertado de ella, de que ya que veía que era difícil que yo confiara en ella como mamá, dijo, bueno, pues por lo menos que tenga una adulta, ¿no? Como otra adulta en la que pueda confiar en caso de que lo necesite, y sí lo necesité. Entonces tuve como 10 años de terapia, o sea, como de los 15 a los 20, hasta que me vine, hasta antecitos de venirme a México, tuve terapia, pero pues era como terapia clínica, ¿no? O sea, la psicoterapia clínica, pues como en esta línea tradicional de la psicoterapia. Pero fue un acompañamiento muy bonito y creo que muy útil. Pues no era un proceso así como terapéutico, o sea, yo lo siento ahora a través de los años como que fue más un acompañamiento
pero porque yo pues no estaba en edad de hacer un proceso terapéutico así como más profundo, ¿no? No tenía la madurez para hacerlo. Y ya después acá en México, pues eso, cuando pues que tú me presentaste o me hablaste de Rosa Marta y yo me animé a ir y sí fue un proceso, en mi caso no fue tan largo, yo creo que no me acuerdo cuántos años fui con ella, pero habré ido máximo 2 años, yo creo, o 3, no sé, bueno, porque también era una terapia muy demandante, ¿no? ¿Te acuerdas que uno llegaba, o sea, que era que hacías esa cita y se te iba toda la mañana o toda la tarde, porque la sesión era muy larga, pero aparte llegabas y tenías que esperarla como 1 hora y luego eran 2 horas de terapia y luego además pues salías así como medio destruida porque la terapia era muy intensa. Pero fue eso, para mí fue transformadora, me llevó a comprender cosas, o sea, como entender por qué, sí fue el lugar en donde yo empecé a comprender, sí, como por qué había tantas cosas en las que yo no me hallaba en el mundo, por qué había cosas en las que me costaba mucho trabajo relacionarme con otras personas, por qué me enojaba tanto, porque, sí, distintas cosas como de esos temas en mi vida, porque a veces, me sentía, sí, me sentía rechazada o excluida de ciertos lugares, ¿no? Y ella me ayudó mucho como a revisar una historia de mi vida, varias historias de mi vida y a vincular de dónde venían esos sentimientos y esas emociones. Y fue muy, muy, muy bonito, muy bonito. Bueno, no sé si bonito. Fue muy, fue muy útil, muy transformador y de mucho crecimiento. Y lo loco fue que pues ahí también pasé mi embarazo, la terapia con ella. Ella también pues me acompañó en mi proceso de pues como de formalizar la pareja con Iván, porque también cuando nosotros decidimos casarnos, ella pues que fue una decisión, o sea, fue una decisión muy de corazón y de deseo, pero pues también trajo desafíos esa decisión y ella me acompañó en ese proceso y luego pues también me acompañó en el proceso pues, de la maternidad, de la primera parte de la maternidad. Entonces fue un acompañamiento y ya como si sí, como en una observación terapéutica más profunda que me sirvió muchísimo y me ayudó mucho. Claro, por supuesto, lo sé. Además, ahora recuerdo que después de haber tenido a Jacinta por parto natural, como fue tu parto, fuiste a un temazcal que tenía que ver con sanación de útero, un temazcal dirigido por Rosa Marta, quien es terapeuta bioenergética y guía de Sí, temazcal. Y bueno, era el temazcal como de, sí, de sanación de útero y como sí, como de cierre también, ¿no? Porque lo que ella o sea, también ella, lo que hablábamos en la terapia, pues era que el parto te deja pues como muy abierta, física y energéticamente. Entonces, Jacinta tenía como 4 meses. ¿Tú fuiste a ese temazcal o no, tú ya no estabas acá? ya no estaba. Creo que fue Viviana, fueron muy lindas las amigas acompañarme, las amigas, Julia, qué lindo es tener amigas. No, creo que Julia no fue, creo que fue Vivi, fue Sandra, me acuerdo seguro que fueron Vivi y Sandra, y creo que fue Keila, Keila, creo. Keila, que también había sido mamá. Entonces fuimos, ellas me acompañaron, íbamos con Jacinta de 4 meses e Iván, súper lindo, así a acompañarnos a estar con Jacinta, porque era la época que Jacinta pues cada 2 horas tomaba, pues sí, yo le daba pecho cada 3 horas o cada 2 horas, entonces pues era así de, entras al temazcal, sales del temazcal porque la niña va a comer, vuelves y entras y van afuera con la niña, pues así, haciéndonos el aguante. Entonces estuvo muy bien y muy profundo ese temazcal, muy, sí, o sea, muy, muy fuerte porque pues era también hablar pues era ahí adentro pues también como un poco darle la bienvenida a Jacinta, darle la bienvenida pues a mi nueva vida de maternidad, acompañada por estas amigas, y hacer la sanación de útero
que pues ya era así como directamente con vaporizaciones. Y después, cuando salía del temazcal, el cierre de cadera, que ese no me lo hizo Rosa Marta, me lo hace como el compañero con el que ella trabajaba, que saliendo del temazcal ya me agarró así, me envolvió en unos trapos y ¡trac! Sí, Nicasio debe haber sido. sí, Wow, wow. Bueno, hermoso, hermoso que traigamos ese momento como tan ritual, tan México, tan ancestral. Creo que también todo esa es la fuerza de Rosa Marta y de sus poderes, sí. que es muy hermoso y también todo eso es México, ¿no? Pero a ver, después no dejaste, o sea, después has sido, encontraste el yoga Kundalini y Esa es también la has otra parte seguido que en también ese camino. fue Cuéntanos qué más ha fundamental. pasado en toda esa búsqueda, qué más has encontrado. Fue fundamental. O sea, el yoga Kundalini que fue como muy también paralelo, una parte al proceso con Rosa Marta. Y además, como Rosa Marta trabajaba la bioenergética, cuando yo empecé a hacer Kundalini, dije como, ok, esto es muy parecido a la bioenergética. O sea, no sé si tenga la misma, o sea, como, sí, el mismo enfoque, la misma raíz, pero pues siento que los ejercicios que haces en Kundalini, pues son muy bioenergéticos. Este, entonces, bueno, yo empecé el Kundalini en preparación para el parto. Entonces mi inicio con Kundalini pues era como muy así, muy de, por una parte muy de meditación y respiración, porque no sé, me estaba preparando para el parto, y por otra parte la parte ya como del cuerpo, pues muy de apapacho, como muy suave, así, muy de, pues, para embarazada, ¿no? La parte de meditación y respiración fue maravillosa. Yo siento que gracias a eso tuve un buen parto, porque fue como el parto fue como una meditación, gracias a lo que pude aprender en esa práctica de Kundalini. Eso, no sé, yo conozco muchas mujeres que me dicen como, no, es que el parto fue el peor dolor que yo he tenido en mi vida, y yo no. O sea, obvio sentí dolor, pero nunca sentí como un dolor que yo dijera, esto no puedo más, ¿no? O sea, era como atravesar, como que la meditación del Kundalini y la respiración te enseña a que lo puedes atravesar. Entonces yo nunca sentí como un dolor así insoportable. Y también, pues me habían enseñado que cuando sintiera que el dolor ya era insoportable, era porque ya iban a nacer. Y entonces así fue. Efectivamente, el único momento en el que yo sentí que el dolor era insoportable, pues era porque faltaban un minuto para que Jacinta naciera. Y efectivamente así fue. Y ya después, pues ya cuando tuve momento para ir al yoga de posparto, pues empecé, sí, bueno, fue parto, posparto, y ya como un año, cuando Jacinta tenía como un año, yo creo, ya empecé a ir pues a yoga Kundalini, seguía haciendo Kundalini, pero pues ya no tenía que ver todo posparto, ya era yoga normal, y tuve pues un maestro maravilloso y me supera con la meditación, o sea, sentía como el beneficio que le daba ay, no sé si me congelé yo, te congelaste tú. Ay, ¿ahí me estás oyendo? ¿Sí? Ah, bueno. Eso, pues me enganché mucho con el yoga, ay, no, está silenciada. No, te decía que sí te estamos escuchando, pero se está queriendo cortar y que vamos a ir cerrando este hermoso encuentro, que es hermoso escucharte y que yo podría seguir escuchándote el día Ya entero feliz. sé, sí. Pero bueno, claro, el yoga y acciones, digamos, o nos van ayudando a desarrollar diferentes destrezas en el manejo de las emociones, que creo que eso es lo desafiante. Sí, exacto, en el manejo de las emociones y también en el manejo de los pensamientos.
¿no? Porque está esta parte mental, yo así como que era tan, digo, sigo siendo, pero ya lo sé manejar, ¿no? Como esta parte de ser muy mental y de dejarte ir en un pensamiento y que ese pensamiento te arruine, te arruine tu existencia y cuando te das cuenta es solo un pensamiento, ¿no? Entonces como que Kundalini a mí me dio, creo que esa es una de las mejores herramientas, ¿no? O sea, como aprender a, a ver y a observar mis pensamientos desde afuera, Claro, ¿no? con No solamente, o sea, no distancia. dejar que mis pensamientos me dominen, ¿no? Porque a veces es muy difícil. Y eso creo que es una de las cosas que Kundalini me dio. Y la Yo no sé si meditación. a veces es muy difícil, creo que siempre es muy difícil, o por lo menos a mí, que también me siento súper identificada contigo, o sea, soy muy mental, también creo que es una cultura que ha endiosado a la mente racional, ¿no? A un tipo de racionalidad, que es esa racionalidad egoica y controladora, ¿no? En la que tengo que hacer y por qué no he hecho y ya se me hizo tarde y no sé, y empiezas así como en esa ansiedad que una idea te lleva a la otra y además en un circuito como yo, como lo he podido ir detectando, pero eso también en el tiempo y en el trabajo y con el Kundalini, al que yo llegué mucho tiempo después que tú, pero estoy aprendiéndolo y, y es como empiezas como en esa dinámica de autocastigo. Hay, ahora que mira qué lindo ir al Temazcal de Rosa Marta, recuerdo mucho una canción Medicina que se cantaba en ese Temazcal, que era Yo misma soy mi enemiga y me tengo que vencer. Yo misma soy, y mira cómo resuena todavía hace años de eso, y resuena en mí esa frase, ¿no? Porque es así. O sea, en realidad no hay nadie, no hay nada afuera que me esté dañando. Soy yo misma con mis pensamientos que empiezo pero ¿por qué no me dijo? ¿Pero por qué sí me dijo? ¿Pero por qué no hice? ¿Pero por qué eso? Y es una cosa como autolatigarte y sabotearte y castigarte, ¿no? Y Sí. maltratarte permanentemente de por qué no hice, por qué si yo lo hubiera hecho de otra forma, por qué me equivoqué acá, soy una o sea, es como muy fuerte esa tendencia, ¿no? De la mente a llevarte a ese lugar tan limitante, ¿no? De que no eres capaz, de que no lo mereces, de que no lo hiciste bien, de que hubieras podido hacerlo mejor, Digo, de de que que, hubieras... de que en mi caso va más como por el que, o que no es posible, o que todo va a salir mal, ¿no? O sea, como Ah, que una persona te dice una palabra y de una palabra y un gesto tú ya interpretas, te armas una historia, no, no se va a poder, no, ya me va a decir que no, no, que esto que me había dicho que sí ya no se va a poder y entonces ahora qué voy a hacer, ¿no? Es como esta cosa que dice, no, catastrofista. espérate, así como, no, espérate, respira, ¿no? Y sí, como, y también entender para mí ha sido clave como sobre todo cambiar el hábito y también decir, bueno, y a veces sí, o sea, a veces todo sale mal, Claro. pero pues bueno, o sea, tampoco se va a acabar el mundo porque esto salió mal y si está saliendo mal y va a salir mal, pues de alguna manera lo repararé, ¿no? Como tampoco pues autolatigarte por las cosas que realmente no salen, algunas no se pueden controlar y sobre todo cuando todo está mal, pues no hacer que tu pensamiento haga que sea peor, ¿no? Claro. Sino decir, bueno, sí, a veces la realidad es durísima. Bueno, pero pues ni modo, es lo que hay y y pues lo vas a, ¿cómo más bien qué actitud vas a tener tú ante esa realidad? Sí, yo también pondría entre comillas lo de mal, ¿no? Porque, o sea, también estoy aprendiendo eso. Igual es un aprendizaje, ¿no? Como que uno lo dice y suena como, ay, qué superada, yo ya llegué a ese lugar, ¿no? No es que llegué, pero quiero verlo así. Me veo. Y esta realidad me está mostrando lo que yo necesito en este momento ver, ¿no? Y hay cosas que no me gustan. Y entonces a eso le llamamos mal o salió mal o en realidad salió, como tenía que ser.
y es aceptar eso, ¿no? Y también entender qué es lo que te está mostrando de ti. Y muchas veces como con eso que más te peleas es precisamente lo que había en ti que más tenías que ver y que no estabas queriendo ver y Exacto. Sí, asumir, a mí. ¿no? Eso también es lo que me ha pasado, que muchas cosas a las que más le tenía miedo, ¿no? Que pueden ser, o sea, sí, que con temas de relaciones interpersonales o con temas económicos, ¿no? O sea, como a lo que más le tenía miedo es lo que ha pasado. Pero digo, bueno, pues sí, o sea, era como enfrentar ese miedo, decir si atravesaste eso a lo que le tenías mucho miedo y pues sí, y no fue fácil y quizá hayan sido experiencias no tan dulces, pero pues aquí sigues y todo ha sido un aprendizaje. Claro, claro. Todo es un aprendizaje permanente. Así que, bueno, espero seguir pudiendo aprender contigo, que eres alguien de quien aprendo mucho en cada conversación. Ay, tan Gracias linda. por nuestros audios, gracias por nuestra amistad de tantos años y por seguir acá y gracias por haber venido hoy, mi Ay, March. gracias a ti. Yo quiero aprovechar además también para felicitarte por este proyecto tan lindo, por seguir sosteniendo este espacio cada sábado, por darte a esa tarea. De verdad me parece una labor muy bonita. Y pues eso, de Manu, sostener, de la constancia, de que sigas como trabajando en esto que es tuyo e incluirnos a las personas que hemos sido parte de tu vida. Te agradezco muchísimo que me hayas incluido y me encanta que hayamos Hondo. tenido esta conversación y también por tu capacidad de escucha, que es maravillosa, que es sanadora, que por eso me encanta hablar contigo, porque eres una persona que sabe escuchar y eso es uno de tus grandes dones. Gracias. Así que te quiero felicitar y Ah, abrazar, te quiero gracias. muchísimo Yo y también. bueno, pues que larga vida a la palabra lúcida, Gracias. que siga floreciendo, y que bueno, que todo lo que emprendas a través de esta plataforma, pues sea de éxito y de mucho aprendizaje para ti y para todos los que nos vamos uniendo a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Qué palabras más hermosas. Hecho está, hecho está, hecho está. Va a florecer y seguir floreciendo cuando otras y otros de la comunidad nuevas que no nos tenemos el gusto de conocernos se quieran sumar. Así que ya saben, como cierro con lo que empecé, están invitadas, invitados, nos pueden escribir y mandar un mensajito y con mucho gusto les vamos a abrir este espacio que es para todas y todos, es para conversar, es para intercambiar, es para aprender unos de otros, porque siempre estamos aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo, y la palabra es ese vehículo y es esa posibilidad de encontrarnos. Así que bienvenidas y bienvenidos a quienes están llegando a esta comunidad. Muchas gracias por interesarse, por seguirnos, por darnos likes, por recomendarnos a otros. Y muchas, muchas gracias a ti, mi March. Besos, Ay, abrazos, abrazos gracias. enormes a las amigas, a Manu, que hoy se conectó. Te amamos también. Ay, sí, ¡Mua! Manu, tan linda. Sí, divina, nos pone Hermosa las amo tanto a Manu. las dos. Bueno, besos y amor. También decir que Palabra Lucida es un espacio de reivindicar lo positivo, porque estamos rodeadas y rodeadas de mucha negatividad y porque muchas veces los discursos en esta medida como que se nos van, tal vez también por inercia, hacia, ¿no? Hacia lo negativo, lo no bueno, lo que no nos gusta o lo que está mal en el mundo, que son muchísimas cosas que no entendemos, pero resulta que todo lo positivo y lo que nos une también existe y también merece un espacio como la amistad, el amor, la fraternidad, el crecimiento, el aprendizaje, el reconocimiento, el amor por el oficio, lo que nos hace amar lo que hacemos. Entonces,
Entonces yo creo que eso también es importante decirlo, nombrarlo. Piensen positivo, pensemos positivo y conectemos desde ahí también, porque eso también es transformador para el mundo, en nuestro entorno inmediato, en nuestra propia alma. Pues si fortalecemos lo positivo, también vamos a poder transmitirlo hacia afuera. Así que eso también es un mensaje de palabra lúcida Ay, y abrazos a todos. gracias por recordar eso tan importante. Besos, buen fin de Bueno, semana. Te besos. quiero, mi Mari. Chao, A gracias. ti, Te quiero. chao.